Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en otra de nuestras sesiones del Seminario de Estudiantes. Esta vez en modalidad de línea, pues debido a la contingencia pues sí, que está afectando en estos momentos a Guanajuato. Pero en fin, aquí nuestra compañera quiso echarse la chamba en línea, entonces le agradecemos haberse tomado la molestia de aceptar el mismo horario, ¿no? De lunes. Ujú. Bueno, pues una breve introducción. Déjenme les cuento un poquito acerca de Lorena. Ella hizo sus estudios de licenciatura en Guadalajara. De hecho, pues ahí en su licenciatura trabajó acerca de divisores, gavillas y haces vectoriales con Osvaldo Mata Gutiérrez. Y pues actualmente ella entró a CIMAT. Está estudiando ahorita, trabajando bajo la dirección del doctor Manuel González Villa. Y hoy nos va a hablar un poquito acerca de estabilidad de haces vectoriales y transformaciones elementales. Así que el escenario es todo tuyo, Lorena. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y pues bueno, el objetivo de esta charla, como se menciona en el título, pues es hablar un poco acerca de la estabilidad de los haces vectoriales. Eh, en nuestro caso particular, trabajamos nada más sobre curvas y superficies y daremos una breve introducción a lo que son las transformaciones elementales y veremos cómo se comporta la estabilidad bajo estas transformaciones. Bueno, sobre una variedad X, nosotros podemos definir tres objetos matemáticos, que son las gavillas, los divisores y los haces vectoriales. De manera particular, cuando nos restringimos a las gavillas localmente libres, podemos tener una relación entre estos tres objetos sobre nuestra variedad. Como ya mencionábamos al principio, pues en nuestro caso particular, nada más vamos a trabajar con variedades de dimensión 1, que van a ser curvas algebraicas proyectivas, o variedades de dimensión 2, que son las superficies algebraicas suaves y proyectivas. Bien, entonces, sobre curvas, un eh, tema importante de estudio viene siendo el problema de clasificación o problema móduli. Para ello, pues David Mumford introduce por primera vez el concepto de estabilidad de haces vectoriales sobre curvas y construye el espacio móduli sobre curvas fijando ciertos invariantes como son el rango y el grado del haz vectorial, así como el género de la curva. Mientras que sobre superficies tenemos el mismo problema de clasificación o problema móduli. En este caso, pues el concepto, la primera definición que nos da Mumford, pues no nos sirve para crear el espacio móduli o para clasificar haces vectoriales sobre superficies. Es por ello que David Heisecker nos introduce un nuevo concepto de estabilidad y lo hace utilizando el polinomio de Hilbert. Más adelante, el matemático Fumio Takemoto modifica esta definición y con ello con este espacio móduli de haces vectoriales sobre su superficie. En este caso, pues se desconoce mucho la guía de este espacio, del espacio móduli, en el cual en este caso estamos fijando tres invariantes, que son el rango, la primera y la segunda clase de Chern, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Bien, entonces, sobre curvas, como mencionamos, pues tenemos dos nociones de estabilidad, ya que la definición de estabilidad dada por Heisecker es una definición más general, que se cumple tanto para superficies como para curvas. En general se cumple para variedades de cualquier dimensión. Entonces, David Mumford, la primera definición que nos da, nos dice que es la inclinación de un haz vectorial. La inclinación de un haz es semiestable si
la inclinación de todo sub-as vectorial f de mi as E es no igual que la inclinación de la C. Si esta desigualdad es estricta, entonces estamos hablando de que el as vectorial E es estable. Es muy fuerte. Por otro lado, Oye, disculpa David, Lorena que te interrumpa un poco. Creo que estamos teniendo problemas con el video, entonces creo que sería mejor si intentáramos eh, quitar el video, solo el audio para ver si mejora un poquito la conexión. ok, ok. Sale, eh, gracias. bueno, entonces, como mencionaba, eh, la definición que nos da Jaycecker lo hace a través del polinomio de Hilbert, el cual se define como la característica de Euler del producto tensorial del as vectorial E con un as vectorial amplio, al cual vamos a denotar por H, y este as amplio lo tensorizamos consigo mismo n veces. Una vez que obtenemos la característica, lo dividimos entre el rango del as y así obtenemos el polinomio de Hilbert. Entonces ya dice que nos dice que un as vectorial va a ser semiestable si para todo sub-as vectorial f de E se cumple que el polinomio de Hilbert de f es menor o igual que el polinomio de Hilbert de E. Nuevamente, si esta desigualdad es estricta, entonces tenemos que el as vectorial va a ser estable. Y bueno, como tenemos dos nociones de estabilidad de asas vectoriales sobre curvas, nos preguntamos si existe alguna relación entre estas definiciones y si existe, pues cómo es esta relación. Para ello, pues una herramienta que nos ayuda a relacionarlos es el teorema de Riemann-Roch. Este teorema, pues sabemos que se enuncia de diferentes maneras dependiendo del rango del as y del género de la curva o de la dimensión de nuestra variedad. En este caso, cuando estamos hablando de asas vectoriales sobre curvas, el teorema de Riemann-Roch se enuncia de esta manera, que es la diferencia de las dimensiones del cero y del primer grupo de cohomología de las vectorial E sobre mi curva C, y es igual al grado del as más el rango por 1 menos el género de la curva. También vimos que vamos a necesitar la característica de Euler. Esta característica pues se define como la suma alternada de las dimensiones de los grupos de cohomología. Por lo tanto, pues podemos escribir el teorema de Riemann-Roch como la característica de Euler de las vectorial E sobre mi curva C igual a esta parte que tenemos aquí en la izquierda, en la derecha, perdón. Bien, y esto pues nos sirve para calcular el polinomio de Hilbert. Veíamos que la definición de estabilidad de Jaycecker es a través del polinomio de Hilbert. Entonces empezamos calculando la característica de Euler del producto tensorial, que por definición pues es la diferencia entre el cero y el primer grupo de cohomología, que por el teorema de Riemann-Roch pues es igual al grado de este as más el rango por 1 menos el género de la curva. Y si desarrollamos el grado del producto tensorial, obtenemos esta parte de aquí, que es el grado de E más el rango de h a la n, por el rango de h a la n, perdón, más el rango de E por el grado de h a la n. Y esta segunda parte pues se conserva igual. Si llamamos D al grado de E y R a su rango, entonces lo que estamos obteniendo es esta formulita de acá. La reescribimos de manera de que nos quede esta partecita, que es la parte constante de mi polinomio de Hilbert, y esta que es la parte lineal del polinomio. Entonces, el polinomio de Hilbert de asas vectoriales sobre curvas es un polinomio lineal. Cuando dividimos entre el rango del as
lo que obtenemos es el polinomio reducido de Hilbert. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice David Jaeseker es que dado que si tenemos f un sub a de E, de tal manera que E va a ser semiestable si se cumple esta desigualdad entre los polinomios de Hilbert de f y de E. Pero los polinomios de Hilbert son exactamente estos. En este caso, pues estoy denotando con una sub f al rango y al grado de f y con una sub e al grado y al rango de e. Si cancelamos términos semejantes, pues nos quedamos nada más con estos cocientes. Pero estos cocientes son, por definición, la inclinación de las. Entonces tenemos la inclinación de f y la inclinación de e. Así que de este modo partimos del polinomio de Hilbert o la definición de estabilidad de Jaeseker y llegamos a la definición de semiestabilidad de Mumford. De igual manera, pues con los mismos pasos podemos partir de la definición de estabilidad de Mumford y llegar a la definición de la semiestabilidad en Jaeseker. Además, podemos notar que estas desigualdades se siguen cumpliendo si las cambio a las desigualdades estrictas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos obteniendo es que un haz vectorial sobre una curva algebraica proyectiva es muy estable si solo si es Jaeseker estable. Y es muy semiestable si solo si es Jaeseker semiestable. Por lo tanto, sobre curvas tenemos esta equivalencia entre las dos nociones de estabilidad. ¿Sale? Pudimos apreciar que sobre las curvas, pues fijamos ciertos invariantes que son el rango, el grado de la vectorial y el género de la curva. Cuando nosotros nos pasamos al estudio de la estabilidad de los haces vectoriales sobre superficies, nosotros estamos fijando otros invariantes, que son el rango de las vectorial, la primera y la segunda clase de Chern de las. Para ello, pues vamos a hablar un poquito acerca de las clases de Chern. Creo que existen muchas maneras de definir las clases de Chern. En este caso creo que yo me tomé la más larga, que es definida a través de los ciclos de Chow. Para ello, pues definimos primero el grupo de K-ciclos como Z sub K, que son los elementos de la siguiente forma. Son sumas formales de variedades de dimensión K con coeficientes enteros. Además, si me tomo una subvariedad W de dimensión K más 1 en X y me tomo phi, una función racional o un morfismo racional nunca nulo, podemos definir el K-ciclo, el cual denotamos con dip de phi, como la suma formal del orden de phi con variedades B. De esta manera, al grupo generado por estos ciclos los denotamos con B sub K. Estos son un subgrupo del grupo de K ciclos. Y esta contención pues nos dice que podemos tener el grupo cociente. El grupo cociente lo vamos a denotar con A sub K. Y es lo que llamamos el K grupo de Chow. ¿Vale? Entonces, para definir las clases de Chern, primero empezamos definiendo lo que son las clases de Segre. Estas clases de Segre lo definimos como homomorfismos entre el K grupo de Chow al K-I grupo de Chow. Esta ahí nos va a decir que nos está dando la yésima clase de Segre. Entonces definimos la clase total como
la suma de estas SIs y definimos entonces la clase total de Chern como la suma de los 6, tal que cuando lo compongo, cuando lo intersecto, la clase total de Chern con la clase total de Segre, lo que obtengo es la identidad. Explícitamente, pues las primeras clases de Chern se ven de la siguiente manera. La cero clase de Chern de cualquier vectorial f es igual a 1. La primera clase de Chern es igual a menos la primera clase de Segre y la segunda clase de Chern es igual a menos la segunda clase de Segre de f más la primera clase de Segre al cuadrado de f. Además, si nosotros tenemos una sucesión exacta corta, entonces tenemos ciertas propiedades que cumplen las clases de Chern, como son que la clase total de las vectoriales del medio va a ser igual al producto de las clases de los haces vectoriales f' y fb'. Y si queremos en particular una k'ésima clase, esta va a ser igual a la suma de I más j, tal que I más j me suma en k, de la y'ésima clase de f' con la j'ésima clase de fb'. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, analizamos la estabilidad o estudiamos la estabilidad de haces vectoriales sobre superficies. Como mencionamos, pues Fumio Takemoto modifica la definición de estabilidad dada por David Mumford y la nombran la Mumford-Takemoto estabilidad o la H-estabilidad. Esta H se debe a que definen de manera diferente la inclinación de un haz vectorial. En este caso vamos a definir la inclinación de un haz vectorial E como la intersección de la primera clase de Chern de E con un haz vectorial amplio H entre el rango del haz. Esta inclinación depende del haz vectorial que nosotros nos tomemos, del haz vectorial H. Si yo cambio mi H, cambia mi inclinación. ¿Vale? Pero nosotros vamos a estar omitiendo nada más esta definición y nos vamos a quedar solo con la mu de f, mu de e. Y nuevamente pues tenemos que va a ser un haz vectorial E semiestable y para todo sub haz f de E tenemos que la inclinación de f es menor o igual que la inclinación de E y va a ser estable si la desigualdad es estricta. Por otro lado, pues la definición de Heisenberg se sigue manteniendo de la misma manera. Tenemos nuevamente el polinomio de Hilbert y vamos a decir que es semiestable si para todo sub as f de E el polinomio de Hilbert de f es menor o igual al polinomio de Hilbert de E y es estable si su desigualdad es estricta. Prácticamente la desigualdad de Heisenberg se sigue completamente igual. Nuevamente, pues nosotros cuando estudiamos la estabilidad de haces vectoriales sobre curvas, pues una herramienta que utilizamos fue el teorema de Riemann-Roch. Así que nos preguntamos si el mismo teorema pues, nos sirve para estudiar la estabilidad sobre superficies y si tenemos alguna equivalencia como la teníamos en el caso de curvas. En este caso, el teorema de Riemann-Roch para un haz vectorial de rango R sobre una superficie S se enuncia de la siguiente manera. En este caso, estamos tomando la intersección de la primera clase de Chern de E. Bueno, la característica de Euler de E va a ser igual a la intersección de la primera clase de Chern con la diferencia de la primera clase menos el haz canónico sobre 2 menos la segunda clase de Chern más R veces la característica de Euler del haz trivial. En el caso en el que E sea un haz vectorial de rango 1, sea un haz lineal, a los haces lineales les podemos asociar su divisor. Entonces, para divisores, pues el teorema de Riemann-Roch se ve como esta fórmula de acá. Es la característica de Euler del haz vectorial asociado al divisor
por igual a la intersección de D con la diferencia de D menos el divisor canónico sobre 2 más la característica de Euler de las trivial. Y estos dos teoremas, estas dos versiones, son las que nos sirven para calcular el polinomio de Hilbert de haces vectoriales sobre superficies. En este caso, pues ya los cálculos son más extensos, pero el polinomio de Hilbert que nos queda es este que tenemos aquí. Aquí podemos apreciar que tenemos de un polinomio cuadrático. Este es la parte de grado 2, mi parte lineal y mi parte constante. Lo que tenemos es un polinomio de grado 2 en la variable n. Además, podemos apreciar que esta partecita de aquí es lo mismo que viene en la fórmula de Riemann-Roch, así que podemos escribir el polinomio de Hilbert reducido como esta formulita de aquí abajo. ¿Vale? Entonces, nuevamente lo que hacemos es que partimos de la definición de estabilidad dada por Heisenberg, dada por los polinomios de Hilbert. Escribimos los polinomios de las vectorial f y de las vectorial e. Y al igual que antes, cancelamos términos semejantes. Y lo que nos queda es esta parte de aquí. Nada más conservamos la parte lineal y la parte constante. Bueno, una parte de la parte lineal. Bien. Entonces, lo que hacemos para esto es analizar o comparar los polinomios de Hilbert. Entonces, se sigue que una vectorial E va a ser Heisenberg estable si la parte lineal cumple que la parte lineal de f, del polinomio de Hilbert de f, es menor que la parte lineal del polinomio de Hilbert de e. Pero esto que tenemos aquí, pues es justamente la definición de la inclinación de los haces vectoriales. Entonces, va a ser estable si se cumple esta desigualdad en las inclinaciones. Es decir, si es Mumford estable. O bien, si tenemos el caso en que las partes lineales son iguales, entonces nos fijamos en las partes constantes y les vamos a pedir que sean desiguales, que haya una desigualdad entre ellas. Esto es lo mismo que pedir que sea Mumford semiestable y que se cumpla esta desigualdad en las partes constantes. Por lo tanto, pues podemos apreciar que sobre superficies, pues no tenemos una equivalencia como la teníamos sobre curvas. Sin embargo, pues sí tenemos una cadenita de implicaciones que nos dice que la H estabilidad implica la G estabilidad. Por definición, la G estabilidad implica la G semiestabilidad y la G semiestabilidad pues implica la H semiestabilidad. Bien, entonces, nuevamente, cuando estamos en el caso de curvas, pues vemos que con la estabilidad se construye, el espacio módulo de haces vectoriales de rango R y de grado D. Además, Mumford estudia este espacio utilizando su teoría de invariantes geométricas y una herramienta para estudiar la geometría del espacio módulo es a través de las transformaciones elementales. Por ello es que damos una pequeña introducción acerca de estas transformaciones. Nosotros partimos de una vectorial E y para todo morfismo sobreyectivo que va de E a la vectorial trivial con soporte en un divisor, le podemos asociar su kernel, al cual denotamos con E'.
Por lo tanto, una transformación elemental pues es una asociación exacta de esta manera. Aquí podemos apreciar que E' es un as vectorial. Bueno, en realidad partimos de un morfismo de gavillas, pero pues vimos al principio que a las gavillas le podemos asociar de ases vectoriales y viceversa. Entonces, en este caso, pues tengo que E' es una gavilla, es también un as vectorial y cumple lo siguiente. El rango de E' es igual al rango de E y su grado va a ser igual al grado de E menos el grado del divisor. Bien, entonces nosotros nos preguntamos si podemos darles, si E, que es el as vectorial con el que yo parto, es estable, E' también es estable. Hay algunas condiciones que yo le puedo imponer a E para que E' también sea estable. ¿Existen transformaciones elementales que cumplan estas condiciones? Y si existen, ¿cuántas hay? ¿Las podemos contar? Pues bien, para el caso particular en el que mi divisor es un punto, recordemos que estamos trabajando por el momento sobre curvas y sobre curvas los divisores son puntos o sumas formales de puntos. Entonces, para este caso particular, en 1978, pues Narasimhan y Ramanan nos brindan las propiedades que debe de cumplir E para que prima sea estable. Ellos lo trabajan con la muestabilidad, con la estabilidad de Mumford, pero ya vimos que sobre curvas, pues la estabilidad de Mumford, la estabilidad de Heisenberg coincide, así que pues igual se cumple para la G estabilidad. Además, ellos prueban que hay tantas transformaciones elementales como puntos en el proyectivizado del dual de la fibra del as vectorial E en X. Y definen subvariedades en el móduli, las cuales llaman ciclos de Hecke. Ahora nos preguntamos qué es lo que pasa sobre superficies. En superficies, pues con las definiciones de estabilidad dadas, igual se construye el espacio móduli de haces vectoriales, fijando el rango y las primeras clases de Chern. Y en 1975, Maruyama demuestra la no vacuidad para ese espacio móduli sobre el plano proyectivo para ciertos invariantes. Y lo hace justamente utilizando las transformaciones elementales. Entonces, partimos de una transformación elemental sobre una superficie. De igual manera, pues tenemos que D es un divisor, E' es un as vectorial, por lo que comentábamos anteriormente. El rango de E' es igual al rango de E, y en este caso, pues vamos a tener estas dos formulitas. La primera clase de Chern de E' va a ser igual a la primera clase de Chern de E menos el grado del divisor. La segunda clase de Chern de E' es igual a la segunda clase de Chern de E menos la primera clase de Chern de E por el grado del divisor. Y nos hacemos las mismas preguntas que nos hacíamos en el caso de curvas. Si E es estable, E' es estable, puedo ponerle condiciones a E para que E' también sea estable. Existen transformaciones elementales que cumplen estas condiciones y si las puedo contar. Entonces, para responder un poco a estas preguntas, nosotros trabajamos solamente en el plano proyectivo y con haces vectoriales de rango 2. Y tenemos el siguiente resultado. Un as vectorial de rango 2 que cumpla que su primera clase de Chern es igual a 0 o menos 1 es H estable si y solo si su cero grupo de cohomología es igual a 0. Y entonces empezamos a estudiar si le podemos poner condiciones a E, partiendo de que E es H estable, para ver si E' es estable, es H estable, es G, es
muy estable o es muy semiestable o algo así. Entonces, lo primero que hacemos es que nos tomamos un haz vectorial de rango 2 con primera clase de Chern igual a 0 y de un divisor de grado 1. Si E' es una transformación elemental de E y E es H estable, entonces E' va a ser H estable. Pues la demostración es breve. Nos tomamos pues la transformación elemental. Como vimos al principio, pues la transformación elemental cumple que su primera clase de Chern va a ser igual a la primera clase de Chern de E menos el grado del divisor. Pero nosotros dijimos que la primera clase de Chern de E va a ser 0 y el grado del divisor va a ser menos 1. Entonces la primera clase de Chern de E' es igual a menos 1. Además, nosotros tenemos la siguiente asociación exacta en los grupos de cohomología. Es una asociación exacta larga, pero nos vamos a fijar solamente en los ceros grupos de cohomología. E igual, como E es estable, como E es H estable, con primera clase de Chern menos 1, con primera clase de Chern 0, perdón, entonces su cero grupo de cohomología es igual a 0 por el resultado que vimos anteriormente. Esto implica que el cero grupo de cohomología de E' también va a ser igual a 0. Por lo tanto, cumple las hipótesis de ese resultado. Su primera clase de H es menos 1, su cero grupo de cohomología es 0, entonces E' es H estable. Para las siguientes condiciones que les vamos a poner, necesitamos definir lo que es el invariante de Segre. Este invariante lo definimos de la siguiente manera. Va a ser la intersección de la primera clase de Chern de E con un haz vectorial amplio menos 2 veces la intersección de la primera clase de Chern de un haz vectorial lineal L con H, y nos tomamos el mínimo sobre todos los haces lineales contenidos en E. Algunas observaciones pues son que la inclinación de E menos la inclinación de cualquier haz vectorial lineal va a ser siempre mayor o igual que un medio del invariante de Segre. Además, el invariante de Segre es positivo si solo si es H estable y es igual a 0 si solo si es H semiestable. Con estas observaciones en mente, tenemos el siguiente resultado. Nuevamente tomamos E un haz vectorial de rango 2 sobre el plano proyectivo. Esta vez le vamos a pedir que su invariante de Segre sea mayor o igual que 1, que D sea un divisor de grado 1, y si E' es una transformación elemental de E, entonces E' es H semiestable. Nuevamente, pues la demostración es de cortita. Para ello, pues nos tomamos L, un subhaz lineal de E. Como su invariante de Segre de E es mayor o igual que 1, por las observaciones que teníamos antes, se cumple esta desigualdad. Desarrollamos de las inclinaciones y con las de formulitas que teníamos cuando vimos transformaciones elementales sobre superficies, tenemos que la primera clase de Chern de E es igual a la primera clase de E' más el grado del divisor. Entonces sustituimos esto en la primera clase de Chern. Aquí hay un error de dedo, esta es E, no E'. Ya que lo cambiamos, pues ya tenemos aquí E'. Y entonces lo que tenemos son justamente que la inclinación de E' menos la inclinación de L va a ser mayor o igual que 1 menos el grado del divisor sobre 2. Pero como nosotros dijimos que el grado de D era igual a 1, entonces lo que tenemos es que E' es H semiestable por lo que veíamos anteriormente, por nuestras observaciones anteriores. Finalmente, pues si tenemos nuevamente un haz vectorial de rango 2 sobre el plano proyectivo con invariante de Segre igual a 1,
Y esta vez le voy a poner más condiciones. Vamos a decir que su primera clase de char va a ser -1 y su segunda clase de char va a ser igual a 1. Y D nuevamente va a ser un divisor de grado 1. Si E' es una transformación elemental de E, entonces va a ser Hexeker semiestable. Ya la demostración de este resultado pues es un poquito más extensa. Esta ya no la escribí, pero pues en resumen, lo que nosotros tenemos es que si E' es una transformación elemental de E y E es un haz vectorial H estable de rango 2 sobre el plano proyectivo, entonces yo le puedo poner las siguientes condiciones a E y al divisor para que para estudiar la estabilidad de E'. Las primeras que vimos pues fue que la primera clase de Chern tiene que ser igual a 0, el grado del divisor siempre va a ser igual a 1 y entonces E' va a ser H estable. Si decimos que su invariante de Segre es mayor o igual que 1, aquí es 1, perdón, entonces E' va a ser H semiestable. Y finalmente, si su invariante de Segre es igual que 1, con primera clase de Chern -1 y segunda clase de Chern igual a 1, entonces E' va a ser Hexeker semiestable. Y pues aún quedan todavía muchas preguntas abiertas, como mencionaba, pues sobre superficies todavía hay muchas interrogantes sobre la geometría del espacio módulo y de esos vectoriales sobre superficies. Y en particular, pues estudiándolo a través de las transformaciones elementales, todavía existen las siguientes interrogantes. Si existen transformaciones elementales que satisfagan estas condiciones y si existen, ¿cuántas hay? Y bueno, estos últimos resultados nosotros partimos de que E era un haz vectorial H estable. Entonces nos preguntamos si podemos hacer algo similar para para la estabilidad de Hexeker. Si un haz vectorial es G estable, puedo decir, o estable, puedo decir algo de la estabilidad de E'. Y bueno, creo que de estos dos últimos resultados demuestra, creo que Hugo Torres y, y compañía demuestran que sí existen haces vectoriales que cumplen esas condiciones. Y pues finalmente estas son algunas referencias.